abrazo en la distancia, a las personas que nos sintonizan, que siempre se comunican conmigo y me hablan de que están viendo aún en el trabajo donde yo estoy. Hay gente que me pregunta por el programa y siempre les suplicamos que nos comuniquen cuando nos están viendo. Disculpen que a veces yo no les contesto, pero de alguna manera yo lo digo así verbalmente o algo así, pero nos alegra que gente se comunica, nos dice estamos viendo el programa. Yo sé que la hermana Reina, la hermana Georgina siempre lo dicen, y pues la hermana Ana Vázquez también se comunicó hace poco también. Así es que un saludo ahí en la distancia, en la lejanía, un abrazo, y empezamos con el programa Encontrando la Salida, con el tema de los eventos finales de prácticamente la pregunta que Dios le contesta a sus discípulos: ¿cuándo va a ser el fin del mundo? Y entonces el Señor empieza a desarrollar, que ya vimos la parte principal el domingo pasado, pero vamos a hacer un repaso y ahora entramos a la otra parte. Mateo capítulo 24, 15 al 39. Oremos. Y Señor, te damos gracias, y Padre bendito, te suplicamos que tú uses tu palabra, Señor, para que pueda impactar los corazones, y que el Espíritu Santo a través de esto haga que la gente se rinda a ti, Señor, aceptándote como Salvador personal, para que tú seas su Rey, su soberano, su guía, su maestro, que el señorío de Cristo sea en sus vidas, y que el Espíritu Santo les guíe hacia toda verdad siempre. Gracias, Padre, por el amor que nos das y por la mentalidad de seguir adelante. Danos la fuerza y bendice lo que estamos haciendo para tu gloria. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, ahora sí, haciendo un recuento, nosotros vemos que en el recuento los judíos, acuérdense que Dios tiene dos programas: un programa con la iglesia y un programa con los judíos. Vimos que en Mateo 23 el Señor les dice en el final de Mateo 23: Jerusalén, cuántas veces quise juntaros como las gallinas juntan los pollitos y no quisiste. El pueblo judío ha sido rebelde, pero sigue siendo el pueblo de Dios. Y Dios no los sacó, sino que los hizo a un lado para darnos lugar a nosotros. Ahora, eso no quiere decir que ellos no están tomados en cuenta. Ellos empezaron la iglesia, porque los que empezaron la iglesia eran judíos. Y a la fecha también hay un grupo, aunque es muy pequeño, que se llama Judíos para Cristo. Yo estuve en una reunión con ellos en Chicago. Son unas reuniones bellísimas que tienen, que ellos sí danzan como está en la Biblia, no con relajos ni nada, en una forma correcta, porque son legítimos judíos, con el pandero y la danza como debe de ser. Y el pastor de ahí me dijo: quédate para que mires el servicio. Y yo dije: wow, qué precioso. Judíos cristianos. Y entonces sí todavía hay gente que se está convirtiendo a Cristo del pueblo judío, pero la gran mayoría, triste y lamentablemente, rechaza al Señor Jesucristo. Y por eso es que Dios los está castigando siempre, porque ahí en ese pasaje de Mateo 23 dice: tú que matas a los profetas, porque siempre ellos protestaron contra la gente que Dios mandaba, al colmo que ellos aprobaron que crucificaran a Cristo. O sea, y fueron sacerdotes los que más movieron esos, Anás y Caifás, que era el yerno y el suegro, que obviamente ellos lo hacían por poder económico, porque los romanos, en una de las veces que ellos invadieron Israel, encontraron el equivalente a 10 millones de dólares, que ahorita serían 100 millones de dólares, porque en ese tiempo el valor adquisitivo de la moneda era más fuerte, y todo lo que le robaban a la gente. Y eran los sacerdotes del pueblo judío, imagínense ustedes. Ahora, ¿cómo están ahorita las religiones? No estoy hablando yo de cierta religión, y aún organizaciones, incluyendo la nuestra. Ahí mucha gente anda viendo ahí, no a las ovejas, sino que la lana de las ovejas. Y tenemos que ser claros con esto. Yo sé que hay gente que no le gusta que hablemos de esto, pero eso se llama apologética. Tenemos que defender la fe. Y el Señor Jesucristo siempre la defendió. El Señor era bien fuerte, Él decía: hipócritas, que por fuera están blancos y por dentro están podridos. El Señor era muy fuerte con eso. Pero bueno, aquí entonces ya vimos que el Señor hace este programa como lo dice Daniel 9:27. Daniel 9:27, el ángel Gabriel lo divide en dos partes, y se llama la semana 70, porque los judíos contaban septenios. Septenios quiere decir semanas de 7 años, y dijimos que Levítico 25 habla de varios septenios, ¿verdad?
O sea que los judíos contaban semanas de 7 días, pero también semanas de 7 años. Entonces él dice, el programa de Dios está en 70 septenios. Y eso los fue metiendo no uno tras otro, no en una forma ordenada, sino que fueron surgiendo como Dios los tenía programados. La semana 69 fue cuando el Señor Jesucristo entró montado en un burrito a Jerusalén. ¿Se acuerdan? Antes de ser crucificado. Esa es la semana 69, ahí se terminó. Entonces estamos más cerca de lo que nos imaginamos. La Biblia no dice una fecha exacta, pero sí nos da señales. Ahorita no estamos ahorita estamos en lo que se llama un paréntesis, donde está la época de la iglesia o la época de la gracia. Ni es la 69 ni es la 70. Entonces, ahorita no ha empezado nada de lo que Dios está diciendo ahí. Lo que está empezando es un preámbulo. Un preámbulo quiere decir un preludio o un anticipo. Por ejemplo, esto de la pandemia, a todo el mundo tiene hincados. Pero en el tiempo del anticristo, dice que van a venir plagas peores que estas. Y Jesucristo dijo que ni antes ni después ha habido cosa igual. Va a ser lo peor de lo peor. Ahora imagínense, si esto está dañando a toda la humanidad, ¿cómo va a ser eso? Ahora, estoy dándoles un panorama de lo que vimos anteriormente, para que nos conectemos. Entonces, en el versículo 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que le entienda, y la abominación, la palabra abominación en la Biblia siempre es idolatría. Abominación quiere decir idolatría. Dios no le gusta que uno adore imágenes. No importa si es la Virgen del Pozo o la Virgen de la Cuchara o de lo que sea. ¿Va? Porque hay vírgenes para todos. Si ustedes van a Cuba, en Cuba tienen una virgen, en mi país tienen otra, la Virgen de la Asunción, hasta en Guatemala se llama Guatemala de la Asunción porque es dedicado a la Virgen. Y todos nuestros países latinos están conectados con la idolatría. Y la Biblia enseña de que la Virgen, la verdadera Virgen, fue una buena mujer. Por eso es que Dios la escogió para ser la mamá de ¿quién? De Jesús. Era una mujer de fe. Pero de eso a que sea, como le llaman, la mediadora de toda gracia, eso es en contra de Dios. Porque el único que es el mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo. ¿Va? Ahora, claro, yo estuve ahí, yo conocí ahí, yo estudié en colegio de ellos, yo he estudiado de dónde vienen ellos, de dónde salieron y cómo nos los vinieron a meter aquí al continente iberoamericano. A los nativos ponían el cuchillo aquí y les decían, te tenés que volver de la religión esa, amén tenían que decir, porque si no se hundía. Y ellos cambiaron sus santos que tenían, el dios de la lluvia, Chojil, todos esos que tenían ellos, los cambiaron por San Ramón Nonato y todos los demás, porque ellos tienen dioses para todo también. Entonces no les fue difícil meterles eso. Pero, a lo que vamos es que la idolatría ha estado en todos lados. Ha estado en Babilonia, ha estado en Grecia. En Grecia ha estado Zeus, que es el dios más fuerte de ellos. Se llama Zeus olímpico. De ahí vienen los Juegos Olímpicos. Los griegos tienen un contenido de dioses tremendos. Afrodita, que es la diosa de la prostitución y todo, porque los griegos son de lo más tremendo. Entonces, Dios le llama abominable a cualquier tipo de idolatría. Y ustedes saben que un ídolo no solo va a ser una imagen tampoco, sino que un ídolo también puede ser un niño, un hijo puede ser un ídolo. ¿Qué más puede ser un ídolo? El deporte. El deporte no es malo, pero cuando uno deja a Dios por el deporte, ahí ya está cometiendo idolatría. O el dinero también. ¿Va? Entonces el ídolo puede ser cualquier abominación, pero en este caso está hablando de la abominación desoladora, o sea, está hablando del anticristo. Porque si ustedes ven, solo lo tomen nota, Apocalipsis capítulo 13, la mano derecha del anticristo, que se va a llamar el falso profeta, él va a hacer que la imagen hable. Él va a hacer que baje fuego del cielo también, como Elías, porque van a hacer un montón de milagros mentirosos. Y como la gente lo que cree es los milagros, no importa si son milagros diabólicos o no. Y el diablo nunca va a hacer un milagro malo, va a ser un milagro bueno para confundir
a la mayoría. Entonces aquí dice, si ustedes ven el libro de Daniel, Daniel capítulo 11, Daniel capítulo 12, ahí van a ver un hombre que se llamaba Antíoco Epífanes, que él era un rey griego. Por eso se entiende que el anticristo va a ser griego. Pero Antíoco Epífanes lo que hizo fue que metió una marrana al templo de los judíos y la llenó de sangre, porque para los judíos un marrano es abominable. A nosotros nos gusta la carne de tunco, le dicen en algunos lugares, de puerco, de lo que sea, de cochito le decimos nosotros, pero los judíos para ellos es un animal abominable, o sea que asqueroso. Entonces a ellos les fueron a meter al templo judío, ese Antíoco les fue a meter una marrana con sangre. Y entonces lo que está diciendo es que el mismo anticristo, que es el hijo favorito del diablo, porque él le va a vender su alma al diablo, él se va a ir a meter al templo judío. Y a la mitad de ese septenio, a la mitad de la semana 70, acuérdense que Jesucristo la dividió en principio de dolores los primeros 3 años y medio, y los otros 3 años y medio se llama la gran tribulación. A la mitad de ese septenio, el anticristo va a sacar a los judíos otra vez de Israel. Ahorita muchos judíos ya regresaron ahí en la franja de Gaza, donde están peleando con sus enemigos naturales, que son los con los que pelean ahí los filisteos, que eran antes ellos se llamaban antes filisteos, donde pertenece Goliat, ¿va? Y entonces aquí en este caso el anticristo los va a volver a sacar otra vez. Y entonces en el 15 aquí, pasando al 16, dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y ahí está, es para judíos, no es para nosotros. Este es el programa de Dios con Israel. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Está diciendo que tiene que haber una precisión grande, que la gente no tiene que parpadear, porque si no los va a agarrar el anticristo y los va a matar. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén encintas, o sea, embarazadas, y de las que críen en aquellos hijos, o sea, los que estén amamantando babies. Porque un bebé no es muy favorable para cuando uno tiene que salir huyendo. Porque la mamá, especialmente, que es la más protectora de los niños, en algunas excepciones no, pero generalmente la mamá es la que más protege a los niños, a los hijos. Cuando ya va a salir corriendo, tiene que ver cómo está el niño, y eso le va a estorbar. Entonces, por eso lamento que van a estar criando, lamento que van a estar teniendo en ese momento dolores de parto. Y entonces el siguiente versículo, que está conectado con toda esta relación de los eventos futuros, que es el 20, dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque también el invierno le bloquea a uno salir corriendo, especialmente si es una tormenta y está tronando y todo. Uno para salir corriendo ahí está difícil. Y día de reposo, ¿por qué? Porque los judíos todavía, los judíos ortodoxos quiere decir conservadores, ellos guardan el día sábado. Acuérdense que la Biblia habla de 7 días y a ningún día le pone nombre. Al último día sí le pone nombre, le pone sábado. Porque en la Biblia dice el primer día, el segundo, solo lo llama primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, pero el séptimo día le dice sábado. Y la palabra sábado es la palabra sabat, que quiere decir descanso. Porque ese es el día que Dios le dio a los judíos, no a nosotros los cristianos, para que descansaran, como monumento de que Dios los sacó de Egipto para que descansaran. Y también como parte de los mandamientos que Dios les dio a los judíos. Nosotros los cristianos no tenemos que ser sabáticos. Ahora, claro, si un cristiano no puede venir a adorar el día domingo y la iglesia dice hagámoslo el sábado, está bien, no hay problema de hacerlo sábado o domingo. Pero los cristianos nos reunimos domingo porque domingo fue el día que resucitó ¿quién? Jesucristo. Es más, la palabra domingo, que es un vocablo latín que quiere decir dominic, quiere decir día del Señor. Y los musulmanes descansan el viernes, pero ellos adoran a Alá. Alá no sé quién, pero Alá. ¿Va? Pero la cosa es de que la palabra de Dios
aquí nos está diciendo que también el día de reposo, por ejemplo, los enemigos de los judíos cuando los atacan, ellos saben que ellos tienen que descansar el día sábado. Entonces los atacan el sábado para poderlos matar, porque ese día ellos se quedan sin hacer nada, solo para adorar a Dios. Y entonces el versículo siguiente, que es el 21, dice, porque habrá entonces gran tribulación. Y entonces aquí está hablando de la segunda parte, que son 3 años y medio, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni le habrá. O sea que va a ser lo peor de lo peor. Porque tribulación quiere decir angustia, va a haber mucha angustia. Y el versículo 22 dice, y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Ahora, aquí hay una mala interpretación, porque la gente dice, ahorita los días son más cortos porque la Biblia lo dice. No, no es cierto. Porque la tierra gira alrededor de ¿qué? Del sol. Y toma 24 horas exactas. Entonces los días no han sido acortados. Lo que está diciendo el Señor aquí es que Dios no va a dejar que sean 100 años. O sea que no va a ser mucho el tiempo, es lo que está diciendo. El tiempo va a ser 7 años, que 7 años siempre son mucho, pero comparado con 100 años es demasiado. Entonces los días van a ser acortados en ese sentido. Y dice, y si aquellos días no fueran acortados, 22, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquel día será acortado. ¿Para quiénes son los escogidos? La Biblia le llama escogidos al pueblo de Israel. A nosotros nos llaman los llamados. Si ustedes leen Mateo 22, que ahí en Mateo 22 es una parábola evangelística preciosa que la vamos a tocar en las parábolas. Ahí dice que él llamó a los escogidos y los escogidos no quisieron ir a la fiesta. Pero como no quisieron ir, entonces le hizo la invitación a los llamados que somos nosotros. Pues los escogidos siempre en la Biblia son el pueblo, porque es el pueblo escogido de ¿quién? De Dios. Nosotros somos los llamados. Entonces dice aquí que por Israel Él va a hacer que ese tiempo no sea tan largo. El versículo siguiente ya nos habla de la mentira que va a haber ahí en el 23. Entonces si algunos dijeren, mirad aquí está el Cristo, mirad ahí está, no lo creáis. O sea, van a estar diciendo, ahí está, para que ellos vayan al encuentro y los agarren y los maten. Y entonces dice el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Por eso les decía, cuidado, porque todo eso de milagros y todo eso, el diablo lo usa a su sabor y entonces dice que él es el padre de la mentira y que se disfraza como ángel de luz. Entonces, nosotros no creemos a milagros, nosotros creemos al que hace los milagros. Que los milagros sí los puede hacer él, pero no va a estar haciendo milagros todos los días. Dice, qué milagro porque abrí los ojos. Eso se llama provisión ordinaria. Uno abre los ojos todos los días porque es ordinario, Dios ya lo dio. Un milagro es cuando es algo extraordinario. Perdón, una persona se iba a morir y le detectaron que se iba a morir y de repente, ¡pum!, está viva. ¿Va? Dios le dio la vida. Ese es milagro. ¿Va? Entonces la palabra de Dios, y no tenemos que, pues, insisto, creer a los milagros, sino que al que hace los milagros. Entonces, versículo 25, ya os lo he dicho antes, entonces aquí subraya, por favor pongan atención. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, o sea, que el Cristo, o sea, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis. No tenemos que creer, porque definitivamente lo que Dios dice es lo que va a pasar, no lo que dice cualquiera ahí que se le ocurre. Aunque esté diciendo el Señor me está hablando ahorita y dice, eso es o imaginación o emoción o lo que sea, pero no es Biblia. Dice Isaías, a la ley y al testimonio de la Biblia, si no, no les ha amanecido. Dice. O sea que el que está creyendo otras cosas es porque no tienen a Cristo de verdad. Están creyendo cosas que no tienen ningún efecto ni ningún impacto. Y aunque se cumplan, porque el diablo puede hacer hasta que se cumplan esas cosas. Entonces la palabra de Dios nos sigue diciendo en el 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, a Cristo no lo vamos a esperar aquí abajo, sino que Él viene de arriba, un relámpago. Ustedes saben que un relámpago, que yo sé que la mayoría de nosotros no nos gusta ver relámpagos, pero
Si truena, va. Y aquí a veces se meten tormentitas o chubascos que le llaman, que tardan 15 minutos, pero los chubascos botan árboles. Entonces, la cosa es de que un relámpago, cuando usted lo mira, es una forma tan rápida que ¡pum!, aparece el relámpago y primero aparece el relámpago y después truena. Entonces así va a ser. El Señor se va a dar a conocer cuando Él venga, pero de arriba. Y cuando miremos, Él va a estar aquí abajo. Porque Él viene, pero ya no viene a decirle a la gente, por favor vengan y acéptenme. Aunque nunca lo ha hecho así, pero Él siempre llama a la gente. Él ya no va a venir a eso. Él viene como juez, ya no viene como salvador. Porque viene a condenar, a castigar. Y entonces la palabra de Dios, sin embargo, en ese tiempo se van a estar salvando muchas gentes, porque Dios va a levantar, Apocalipsis capítulo 7, a 144,000 judíos que son de las 12 tribus de Israel. Allá anda una religión diciendo que ellos son, y entonces hay que preguntarles de qué tribu son, porque son israelitas genuinos de las 12 tribus. Y esos 12 tribus van a estar predicando en todos los idiomas del mundo a todas las naciones, para que todavía hayan salvos en ese tiempo. Y entonces la palabra de Dios dice aquí, en el versículo 28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. ¿Qué está diciendo? El águila es un ave de rapiña. ¿Qué quiere decir? Que el águila cuando baja, ya sea que agarra animales vivos o animales que ya están muertos, como el cóndor o el zopilote o el cuervo, que son animales de rapiña, aves de rapiña. Pero lo que está diciendo aquí es que va a haber mucha mortandad, van a haber muertos por todos lados, porque en ese tiempo va a estar la famosa guerra de Armagedón. Esa guerra de Armagedón es una campaña. ¿Qué quiere decir? Que van a estar ocurriendo desde la mitad de la semana 70, o sea, desde el principio de Dolores, que son los primeros 3 años de mes, van a estar habiendo guerras en todos lados. Porque acuérdense que él dijo, oiréis de guerras y rumores de guerras, pero todavía no es el fin, dice. Entonces viene la guerra final, que es la del Armagedón, que es solo una guerra, pero va a ser la final. Y entonces aquí dice la palabra de Dios, en el versículo 29, que ya va a haber una manifestación cósmica. ¿Qué quiere decir? Que Dios va a mandar meteoritos, aunque aquí dice estrellas, pero una estrella es más grande que la Tierra. Si fuera solo una estrella, acabaría todo. Entonces, la palabra de Dios está hablando figurativamente. Van a ser miles, pero pueden ser unas grandes rocas, porque los meteoritos, desde que puede ser una roca pequeña, pueden ser una que van a caer aquí como castigo. Y entonces dice la Biblia aquí en el versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Va a haber una conmoción cósmica, van a venir, no como ahora que dicen, mire, va a ser una luna grande y salga a verla y un eclipse. Ahí todo el mundo va a estar en un paniqueo tremendo, porque van a estar bajo fuego venido del cielo. Versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. O sea, es uno de los nombres que tiene Cristo. Hijo del Hombre quiere decir que Él es el líder de la humanidad en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y mucha gente piensa que este lamento va a ser ¿qué es lo que está pasando? No, ellos se van a lamentar que venga Cristo. Ellos no quieren que venga Cristo, porque ellos quieren seguir haciendo su pecado, su maldad. Miren ahorita, con todo lo que está pasando, ¿cómo está la gente? Más maligna, más criminales, más agresivos, más ofensivos, más abusivos, más irrespetuosos. Y dice así, los jóvenes, no, los viejos a veces son peores que los jóvenes. Aquí entran de todos. Hasta los niños les están metiendo cosas agresivas, ofensivas y tontas. Y entonces aquí dice que la palabra de Dios, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se levantarán las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. O sea, viene del cielo. No va a aparecer aquí de repente, viene del cielo y se va a ver. Es más, en un pasaje dice que todo ojo lo verá.
y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Otra vez, va a juntar a sus escogidos, que ya dijimos que son los judíos, porque Él va a volver a levantar a Israel. Israel, ese Israel de ese tiempo, ahí sí van a creer en Cristo. Y entonces se van a rendir a Él. 32. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Si ustedes ven la higuera en la Biblia habla de la maldición de una higuera, y la higuera siempre es el pueblo judío. Entonces aquí está diciendo, el reloj para nosotros es lo que está pasando en Israel. Si a Israel le pasa algo, algo va a pasar. Ahorita Israel acaba de tener una guerra bien fuerte con los palestinos, que ya les dijimos que son los filisteos, que es de donde venía Goliat. Y entonces Israel para nosotros es el relojito que Dios tiene aquí para enseñarnos. Lo que pase con Israel nos va a dar señales a nosotros. No es una cosa de que va a pasar esto o va a pasar lo otro, porque ya las señales se están marcando, pero nos va diciendo que tenemos que estar atentos a lo que pase con el pueblo de Israel. Y la palabra de Dios dice aquí, en el 33, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, o sea que ya estamos más cerca que otra cosa. Ahora, claro, mucha gente dice, bueno, sí, pero yo tengo que hacer mi vida. ¿Vale? Yo tengo que pensar en mi futuro. Hay gente, y no están pensando mal, están pensando bien. Yo tengo que casarme, yo tengo que guardar dinero, tengo que trabajar, tengo que estudiar. Pero muchas veces cuando ya va a inscribirse en el camino para el estudio, un pastor amigo mío de los que yo más admiraba, él dejó de ser pastor hasta cierto punto, aunque siguió siempre con el ministerio, pero se dedicó a la psicología, que la psicología no es mala, pero él dejó a un lado el llamamiento de Dios por su profesión. Y viniendo de graduarse con una toga de la Universidad de San Carlos de mi país, como no, era una persona que no tenía mucho dinero, se sentó atrás de un amigo en la moto, y como en mi país hay cráteres no solo en los volcanes, sino que también en las carreteras, entonces lo que fue lamentablemente. Y entonces venía en una ruta bien popular y se fue en un hoyo y él salió volando y se mató el día que venía con su toga y con todo su diploma y todo. Uno pone y Dios dispone. Entonces, no es que no estemos diciendo que hay que programar, no es que estemos diciendo que no estudien los jóvenes, porque es bueno, todo eso es bueno, pero sobre todo y en todo hay que tomar en cuenta que a Dios. Porque sin Él, Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer, nada, nada. Y entonces la palabra de Dios aquí, concluyendo el final, dice, de cierto os digo, 34, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La generación de los judíos. Los judíos no se van a terminar, porque es el pueblo de Dios. Hitler mató 6 millones de judíos. El anticristo va a hacer una barrida y hasta los va a volver a sacar, pero no los puede acabar porque es el pueblo y la nación de Dios. Y entonces la palabra de Dios dice aquí en el 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y ahí es donde tenemos que entender, es la palabra de Dios la que nos está diciendo, no alguien que por ahí dice, Dios me está diciendo esto. Ya Dios lo que dijo ya lo puso aquí. 66 libros. Ya todo está escrito. Ni quitarle, dice Apocalipsis, ni poner. Es más, advierte, el que le quite, Dios le va a castigar, y el que le ponga también. Entonces, mucho cuidado con estar oyendo cositas por ahí, no importa que sea el hermanito que vuela. Tal vez vuela porque tiene que ir a otro país, pero no sé. El punto es que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que creer lo que está escrito. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, no, lo que Dios dice se cumple al pie de con exactitud. Pero del día y la hora nadie sabe estar. Porque hay gente que dice, sí, el Señor ya dijo que va a ser tal. No, el mismo Señor Jesucristo dice, nadie sabe la hora exacta, solo está dando señales. El día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Ahora, cuando Él está hablando eso, lo está hablando como Mesías, porque Él como Dios sí lo sabía. Pero cuando Él ya se pone al nivel del Padre, lo sabe Él y lo sabe el Espíritu Santo, porque es la Santa Trinidad. Pero el versículo
37 dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos años pasaron hablándole a Noé? ¿Y qué es lo que decían? Que Noé estaba ¿qué? Loco. ¿Y cuántos fueron los que se salvaron? 8. Y de ahí murió toda la humanidad. Para que se den cuenta que a Dios no le importa. Claro, Dios quiere que todos se arrepientan, pero cuando no quieren tampoco Dios los va a obligar. Y entonces Él salvó a los 8. Y de ahí volvió otra vez a surgir la reproducción de la tierra, la multiplicación de las razas y todo. Y una cosa importante, que acuérdense que Dios los guardó en el mar. ¿En dónde los guardó? ¿O en qué los guardó? En la barca, en el arca. Y no solo a ellos, sino que le dijo que escogiera una pareja de cada animal para preservar la especie de los animales. Pues en Apocalipsis, lo vimos la semana pasada, 3:10 dice que Dios nos va a guardar a nosotros de eso. O sea, la iglesia no pasa la tribulación. Amén. Y en el original ese pasaje dice que Dios nos va a sacar de ahí. Nosotros no vamos a pasar nada. El que pasa ahí no es de la iglesia. Ahí van a haber convertidos, que van a ser convertidos por los 144,000, pero son los convertidos de la gran tribulación. Nosotros, la iglesia de Cristo, la iglesia va a estar en las bodas, va a estar celebrando el tribunal de Cristo. Después viene a celebrar las bodas del Cordero. Pero definitivamente, Apocalipsis 3:10 ese pasaje. 37 más, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, o sea, cada quien andaba haciendo lo que quería. No les importó, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, les va a pasar lo peor de los peor, pero sí en sus vidas, sí, que no les importa nada. Y si uno les habla, dicen, estás loco, y todavía crees en esas cosas. Estamos ahorita en tiempos modernos, que en las redes sociales, que ahorita estamos en la tecnología, que aquí, que allá. Y no estamos diciendo que sea mala la tecnología, pero cuidado. Porque a veces uno se queda atrapado en cosas en las cuales pueden ser útiles, pero también pueden ser destructivas, y lamentablemente son más destructivas que útiles. Vamos a seguir tocando los eventos futuros, porque hace falta todavía el juicio final. El juicio no es para cristianos, sino que el juicio del gran trono blanco es para incrédulos, porque los cristianos ya, Cristo dio su vida por nosotros, y Él con su vida nos declaró justos ante Dios. O sea, nosotros ya somos declarados, nosotros ya no le debemos nada a Dios, si verdaderamente hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Es fácil, solamente le tiene que decir, Señor, perdóname por todos mis pecados, y yo acepto a Jesucristo como mi Salvador personal. Personal, ¿por qué? Porque nadie lo puede hacer por mí. Lo puede hacer un niño que ya entiende, lo puede hacer un viejito que tal vez ya se está muriendo, lo puede hacer cualquier persona. A mí el Señor me ha dado unas experiencias que me he quedado asombrado. Les conté de un peruano en Chicago, que yo llegué, Pedro, y me dijo una hermana de mi país, Pedro trabaja con nosotros, pero él de repente era un gran trabajador y se quedó sin mover, solo los ojos menea. Y está en tal hospital, por favor vaya a visitarlo. Él parpadea los ojos, si le dice parpadea 2 veces, si me entendió lo parpadea, si no me entendió una vez, entonces así le tuve que hablar. Y le presenté el Evangelio. Y entonces le dije, y usted, cuando yo le dije, usted quiere aceptar a Cristo en su corazón, sigue esta oración conmigo para aceptarlo. Y él lo hizo. Y en esa misma semana él murió. Pero yo espero saludar a Pedro y darle la mano. Y decirle, hermano, qué bueno que Dios me dio la oportunidad de compartir con usted el mensaje. ¿Va? Porque el Señor sabe. Y yo nunca vi a Pedro en una iglesia, porque mucha gente lo que quiere es llenar iglesias. A mí me dijo un viejito pastor que predicó en Rusia, cuando estuve en Illinois, me dijo, ¿cuál es tu propósito, Pastor Sierra? Entonces yo le dije, bueno, mi propósito no es que entren a la iglesia, porque así como entran se van. Aunque claro que uno como pastor quiere que esté llena la iglesia, sino que mi propósito es que entren ¿dónde? Al cielo. Good. Así pienso yo también. Y él fue a Rusia,
El día que él llegó a Rusia se transmitió en vivo cuando él estaba dando el mensaje a los rusos, que los rusos en su constitución dicen, nosotros no creemos en Dios, es un país ateo, pero Dios puede hacer que las piedras hablen, ¿verdad? Y sabemos que hay cristianos rusos también. Vamos a orar, hermanos, que Dios les bendiga, les motivamos a que sigan viniendo. Buena semana y que Dios nos ayude a ser mejores personas, que es lo que Dios quiere, para que con el ejemplo prediquemos más que con las palabras, aunque siempre es bueno hablar para la gloria de Dios. Oremos. Señor bendito, gracias porque nos amas y estás con nosotros. Ayúdanos a que esta semana, este mes que ya estamos a la mitad, podamos estar bien en todo aspecto, líbranos de todo mal. Y desde ya te pedimos por el próximo mes para que podamos tener actividades bendecidas en nuestra vida personal y en la vida familiar, en los trabajos, que tú nos ayudes, que nos saques adelante, que la gloria sea para ti siempre. Sé con nosotros en nuestras idas y salidas y que tú siempre nos protejas, Padre, porque necesitamos de ti en todo momento. En el nombre de Jesucristo. Amén.